Buenas tardes, mi nombre es Hernández Delgado y les voy a hablar de la codificación del derecho penal en Venezuela. Antes de saber qué es la codificación o cómo está determinada la codificación, debemos de saber qué es el derecho penal. El derecho penal es un conjunto de normas jurídicas de carácter sustantivo o adjetivas, las cuales el Estado, en su poder coercitivo o sancionador, y la autoridad que le concede la Constitución Bolivariana de la República y la ley, él busca con ello la paz y la armonía social. ¿Qué se quiere determinar con el derecho penal? Establecer los delitos y las penas, saber cuáles son las faltas y las posibles sanciones, cuáles son las medidas de seguridad, los procedimientos aplicables y el régimen penitenciario. El objetivo primordial del derecho penal es el estudio profundo y sistemático de las normas de conducto social para poder determinar por qué se comete un delito, cuáles son los medios de comisión, cuáles son las penas aplicables, las penas, sanciones y las medidas aplicables en cada caso individual. Las características del derecho penal. Es normativo, pues comprende un conjunto sistemático de normas de carácter punitivo, y lo que no está normado o no está comprendido dentro del rango del derecho penal no existe. Es contingente, pues regula las relaciones humanas en un determinado marco social, espacial y temporal, y se ajusta a la realidad. Es valorativo, pues determina las clases y la naturaleza de la acción humana, que es considerado como un hecho criminal, para así establecer una sanción. Es finalista, pues se considera el último instrumento al cual debe recurrirse cuando previamente se han agotado todas las instancias de control, tanto formal como material. Es garantizador, pues pretende asegurar los bienes jurídicos tutelados. Es cultural, porque asegura los bienes jurídicos en el orden universal, constitucional y legal, en busca de un acuerdo o un equilibrio social. Es punitivo, pues determina las conductas que se consideran criminales y en consecuencia establece sanciones. Es coercitivo, pues impone una obligación, observa un determinado comportamiento de abstenerse bajo la presión o coacción o la imposición de alguna pena o de una sanción. Es subsidiario, pues establece que solo el efecto ante la inexistencia de la solución de un conflicto social y en otras vías como la civil, administrativa, de familia o entre otros, legitima la configuración, invoca la aplicación del tipo penal. Es personalísimo, pues la responsabilidad penal es individual. Es igualitario, pues no hay distinción de raza, sociedad, sexo, creencias, para poder aplicarlo. Ahora sí, vamos con la codificación. ¿Qué es la codificación? Es una actividad mediante el cual se agrupan todas las normas existentes en el derecho penal. Esto corresponde a la necesidad o las posibles causas de la codificación. Es la necesidad de facilitar el conocimiento del derecho cuando se encuentra contenido una multitud de normas. Es muy difícil aprender y para los estudiantes, tanto como los que aplican el derecho, sí hay diversas normas o están dispersas en diferentes leyes. Es la conveniencia de sustituir una gran cantidad de normas por una menor, pues, o sea, si está todo conglomerado en un solo texto, se puede decir que es más fácil la aplicación y la unificación y el entendimiento de lo que es el derecho penal. Introduce cambios radicales en desvíos de una revolución social. Las formas de codificación. Está la recopilación, que es la recolección y la posición cronológica de las normas, y la codificación propiamente dicha,
que consiste en reunir todas las leyes del sistema jurídico, por lo menos en el derecho penal, en una sola ley general sistemática, donde se fusionan todas las anteriores. Las ventajas y las desventajas de la codificación. Las ventajas. Tiene la ventaja de que todas o gran parte de las normas que rigen el derecho penal se encuentran agrupadas en un solo texto, lo que facilita el estudio y la aplicación del derecho. Facilitan la aplicación y el conocimiento del estudio del derecho penal y facilitan la unificación política y social. La desventaja es que para poder aprobar un código, el código penal, requiere todo un proceso que incluye muchas personas, entre ellos se debe nombrar una comisión revisora o reformadora. Y otra desventaja del código es que hay que convencer a las personas, a los grupos de intelectuales y a los grupos que se resisten a los cambios, pues. Hay que convencer a ese tipo de gente para poder codificar la ley penal. En nuestro país ha existido desde 1863 la creación del primer Código Penal de Venezuela. No tuvo gran vigencia, solo tuvo vigente 4 meses. Pues no logró tener una vigencia efectiva, fue promulgado por el general José Antonio Páez y fue derogado por el presidente Juan Crisóstomo Falcón. El Código de 1873 tuvo gran importancia, pues suprimió la pena de muerte, estuvo estructurado y aprobado bajo la presidencia del general Guzmán Blanco, y se subdividía en títulos, leyes y libros. El Código de 1897 deroga al Código de 1873. Se subdividió en títulos, en libros, títulos y capítulos. Y adopta una numeración corrida para el mejor entendimiento. Y así, poco a poco, en 1904 hubo otro código penal que deroga el código de 1897. Se subdividía en libros, títulos y capítulos, que eran la mayor parte de lo que se modificaba cuando se hacía otro código penal, que se subdividía en libros, títulos y capítulos. Entonces, por ejemplo, en el Código Penal de 1912, fue uno de los que más tuvo modificaciones y fue sancionado por el Congreso de Estados Unidos. Fue ejecutado por el general Juan Vicente Gómez. Derogó al de 1904. Se subdividía entre libros, títulos y leyes, y aumentan considerablemente las penas aplicables. Fue el quinto código penal de nuestro país y mantiene una estructura establecida por su predecesor. Al igual que el código de 1904, se subdividía el primer libro, o sea, el primer código penal venezolano en 1873, el libro primero, y del 1997 el libro segundo y tercero. Así fue pasando el tiempo y bueno, estuvo el Código Penal de 1926 y después en 1958 se le han realizado al Código Penal puras reformas. El de 1964 fue el que más reformas tuvo y reformó muchos artículos en cuanto a las penas. Se incluyó el delito de la desaparición forzada de personas. A la par, se modificaron artículos, se incluyó la importación, la fabricación, la posesión, el suministro y el uso indebido de armas. Se aumentaron las penas y modificó el artículo 362, donde se incluían o se asimilaban a los ferrocarriles ordinarios.
La última reforma que se realizó al Código Penal en Venezuela fue la del 2005. En este se aumentan las penas, se fijan multas en unidades tributarias, se incluyen delitos y se modifican otros. Y en consecuencia a la última reforma del Código Penal, el de 1926, el del año 2005, la respectiva ley de reforma parcial consta de 38 artículos. Pues la importancia de la codificación penal es que facilita el conocimiento y la aplicación didáctica y oportuna del derecho penal como tal. Procura la generalización de los principios y las normas con el objeto de que estos lleguen a más personas, que las personas puedan conocer más fácilmente lo que es el proceso penal, cuáles son las normas aplicables, qué es lo que se debe hacer en un caso penal y todo esto, cuáles son las penas, cuáles son los delitos que están tipificados en nuestro Código Penal. Obviamente permite a nuestro pueblo extraer las normas y los principios que rigen el derecho penal. Y nos da la facilidad de que la jurisprudencia actual tiene una tendencia a renovar sin alterar el texto del Código Penal. En nuestro país tenemos a pesar de que existe el Código Penal, hay muchas leyes dispersas. Por ejemplo, está la ley de drogas, está la ley de delincuencia organizada e infinitas leyes que no nos permiten la buena aplicación de lo que es el Código Penal. Y por ende es más difícil transmitir conocimientos en cuanto a los eruditos para poder aplicar penas, para poder aplicar sanciones, y esto ha generado que nuestro sistema penal esté bastante deteriorado y complicado. Bueno, espero que les haya gustado, que tengan buenas tardes.